Manuel Pérez Sala, flamante presidente del Círculo de Empresarios. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Joaquín. Muy bien, ¿y tú? Oye, pues nada, me alegro mucho de hablar contigo. Nos conocemos ya hace muchos años del Círculo. Oye, fíjate que claro, el Círculo de Empresarios, el otro día me riñeron un poco porque hablando con Emilio Lamo, Sí. pues dije el gran think tank español, ¿no? Y algún compañero nuestro me dijo, oye, ¿cómo que el Cano, el gran think tank español? Y el Círculo de Empresarios, que, bueno, vamos a dejarlo en que el Círculo de Empresarios es uno de los grandes think tanks de España, ¿no? Me imagino que estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Perfecto, perfecto. Oye, Manuel, eh, el ser presidente del Círculo de Empresarios para ti ha sido como una temprana culminación, digo temprana porque te sacó unos cuantos años, temprana culminación de una carrera profesional tuya. Mira, el Círculo de Empresarios para mí siempre ha sido un lugar donde he podido expresar mis ideas, debatirlas con gente muy interesante. Y lo que es para mí es la culminación de un propósito, que es tratar de dedicar una parte de mi vida al servicio de la sociedad. Decir, o abordar temas que son interesantes, que son útiles y poder aportar algo. Muchas veces muchos de los empresarios que estamos en el día a día, en nuestros problemas, en la cuenta de resultados, en el presupuesto, en las ventas, no tenemos tiempo para dedicar un rato a reflexionar sobre temas y a ponerlos en común y a compartirlos con otras personas y sobre todo a comunicarlos. Y esta es una oportunidad magnífica porque el Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento muy serio y a mí este nombramiento, que para mí es un enorme honor, me da la oportunidad de expresarme, de transmitir mis ideas y de hacer algo útil, Joaquín. Sí, ¿sabes qué pasa, Manuel? Que yo cuando escucho a alguien, ¿no? Como lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? El dedicar un tiempo de tu vida, ¿verdad? Al bien común, al pro bono. eh, bueno, es un mundo donde se mueve Consenso y Regeneración, ¿no? Y Sí, donde se mueve la Fundación Joan Bosca, ¿no? Que somos todos gente que estamos cada uno en nuestras profesiones, ¿no? Tú y yo en el sí. caso, pues empresarios, ¿no? Y fíjate que sucede una cosa que es muy curiosa, y es que los que no tenemos tiempo somos los que ponemos tiempo en estas cosas, ¿no? Esto es una cosa curiosa, ¿no te parece? Y es muy positivo porque responde a una inquietud personal. Y cuando uno es inquieto, es curioso, tiene ganas de profundizar en algún tema, saca el tiempo de donde puede. Ya sabes que normalmente los momentos mejor empleados son esos que sustrae uno de cuando no tiene tiempo, ¿no? De situaciones de gran ocupación. Sí. Cuando monté yo Consenso y Regeneración durante la pandemia, como todo el mundo estaba aburrido en casa, le encantaba hablar y entonces hablé con 100 personas. ¿eh? Sí. 102, dos me dijeron que no, pues no. Y entonces hablaba y muchos me decían, Joaquín, sí, pero no tengo tiempo, ¿no? Y yo siempre contesto igual. ¿No tienes tiempo? Exactamente por eso te llamo, porque no tienes tiempo, porque solo me interesa la gente que no tiene tiempo, en línea con lo que Claro. estás tú diciendo. Oye, Manuel, yo que he visto tu recorrido en el Círculo de Empresarios, te voy a dar mi punto de vista, ¿eh? Mi punto de vista. Vamos a ver, yo te he visto que has aportado, eh, tú sabes que soy una persona bastante crítica porque hemos hablado muchas veces. Tú has aportado mucho conocimiento al círculo, ¿no? Tú has estado en los comités, has presidido comités, bueno, todo eso te lo he visto durante muchos años, ¿no? Has sido la persona que se estudiaba las cosas, ¿no? Y que aportaba mucho, ¿no? Llega un momento que todo eso que has ido aportando y que están en nuestros documentos y que están en la web y que están en, bueno, en lo que hemos comunicado a la sociedad, resulta que ahora eres tú el responsable de comunicar eso, porque al final un presidente de un think tank, su principal función es hacer altavoz, ¿no? Altavoz a la sociedad, comunicar a la sociedad. Entonces, veía como que antes te habías comido media manzana aportando tanto Sí. conocimiento al círculo y ahora te la comes entera porque ahora eres tú el principal responsable
de llegar a la sociedad con todo aquello que tú has aportado durante muchos años. No sé, Bueno, no sé qué te parece eso que te acabo de contar. en primer lugar, tengo que decirte que el trabajo de estos años atrás es un trabajo colectivo. Yo he participado en grupos, en comités, he dado ideas, pero quizá lo interesante y lo bonito del círculo es la oportunidad que tenemos todos de contrastar nuestras ideas, de debatirlas y de plasmarlas en un documento que efectivamente, como tú muy bien dices, es la mitad del trabajo. Luego hay que comunicarlo. Y lo miremos como lo miremos, lo más importante no es tanto el documento, que será siempre un documento de calidad viniendo del equipo de trabajo que lo confecciona. Lo más importante es cómo comunicarlo. Y yo ahora estoy enfrascado en la tarea de definir nuevos productos y medios de comunicación. Las personas de menos de 40 años, Joaquín, no leen el periódico. No. Las personas de menos de 40 años utilizan las redes sociales, reciben información fundamentalmente visual y verbal, y como consecuencia, si uno quiere transmitir un mensaje a la mitad de la población, tiene que utilizar un medio como este. Tiene que ser capaz de comunicar ideas, expresarse en un medio audiovisual y ser capaz de convencer de ellas. Entonces estoy comiéndome la segunda mitad de la manzana, efectivamente. Sí, Estoy sí. tratando de comunicar las ideas que hemos debatido durante muchos años. Sí, y la manzana es magnífica. Me gusta tu humildad, que claramente es una de tus cualidades, clarísimamente. Y me has recordado a esos futbolistas que hacen un hard trick, meten 3 goles y les ponen el micrófono, ¿no? Le dice, oiga, que ha metido usted 3 goles, fantástico. Y dicen, no, 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 ha sido el equipo, ha sido el equipo. Bueno, no, yo claro que ha sido un equipo, pero yo te he visto con aportaciones extraordinarias y por eso la manzana te la mereces, es preciosa y es estupenda y yo así te veo con la manzana entera y fantástico. Oye, una cosa, esto del Círculo de Empresarios, un think tank que se llame Círculo de Empresarios, ¿qué pasa? ¿Que es para defender los intereses de los empresarios? No, ya sabes perfectamente que no. Y el nombre de empresarios que llevamos en nuestro membrete, yo creo que nos debería llenar de orgullo, pero en ningún caso condiciona los planteamientos que estamos haciendo. El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento al servicio de la sociedad. Es un centro de pensamiento al servicio del interés general. Y es verdad que las personas que participamos en la organización somos empresarios, tenemos ese sesgo vital como lo tiene el médico, el futbolista o el enfermero. Nos dedicamos al mundo de la empresa. Pero nuestra vocación no es ser como lo es la COE, un agente social que defienda los intereses de parte. Nuestra vocación es defender los intereses generales, con el conocimiento y la experiencia que tiene la trayectoria profesional. Es que a mí esta pregunta me parecía fundamental. Te agradezco que no hayas contestado diciendo, me alegro mucho que haga usted esa pregunta, que como dicen los cursis, pero no, te hacía esta pregunta porque a mí me parece fundamental, ¿no? Que sepa la sociedad que somos un think tank que trabajamos por el bien común, ¿no? Por el bien de la sociedad, ¿no? Y que evidentemente muchos de nosotros somos empresarios, somos directivos de sociedades, desde luego que ponemos en valor la figura del empresario como motor evidente de la economía, pero nosotros defendemos el bien común y eso yo creo que aquí en esta entrevista contigo, amigo Manuel, tenía que quedar claro. Oye, Y tenemos que anteponer ese objetivo a cualquier interés personal o de nuestras propias empresas. Eso lo dejamos en casa o en nuestra sede social y cuando trabajamos en el círculo de empresarios lo hacemos de forma desinteresada. Oye, sí, y además, mira, eso es una cosa que está muy bien que la digas porque es una cosa que me ha encantado siempre del círculo, ¿no? Para mí el círculo ha sido un modelo, ¿eh? Un modelo en el que hemos, en otras cosas que he hecho en mi vida con otras personas, por cierto, también socios del círculo de empresarios, y hemos hecho sociedades que se llaman círculo de, o sea que fijándonos, pero fíjate, acabas de decir una cosa que es verdad, ¿no? Es verdad y que sí también hay que poner en valor, ¿no? Que cuando entramos por la puerta del círculo de empresarios no estamos vendiendo nuestra compañía, ni estamos buscando clientes, ni proveedores, ni inversores, ni contactos porque me va a ir bien, sino estamos dejando parte de nuestro tiempo en producir una serie de ideas que entendemos
que por ahí va el bien común. Oye, y otra cosa, somos también profetas, porque es que hemos vivido situaciones en las que hemos salido con documentos hace muchos años, Sí. ¿eh? No nos han hecho ni caso, a veces nos hacen caso, otras veces no nos hacen caso. Muchas veces pensamos que estamos predicando en el desierto y al cabo de unos años dicen que a la fuerza ahorcan, pues nos hacen caso. ¿Tú crees que esa parte de profetas que no quisiéramos, ¿no? Pero que quizás nos adelantamos un poquito y que poniendo ideas que hay que poner en marcha y que si no se ponen tarde o temprano hay que ponerlas? Yo creo que más que profetas somos físicos newtonianos, es decir, nosotros seguimos fielmente la ley de la gravedad y cuando tratamos un problema, lo describimos y planteamos soluciones, tarde o temprano ese problema acabará siendo solucionado y alguien tendrá en cuenta nuestras recetas. Y eso es lo que ha pasado. El mundo de la política es un mundo muy cortoplacista. No es capaz de asumir sacrificios, no es capaz de acometer grandes proyectos, grandes retos que involucren y comprometan a la sociedad. Simplemente trata de defender propuestas, como decía, cortoplacistas, que satisfagan el interés aparente de los ciudadanos. Nosotros, como no nos dedicamos a eso, diagnosticamos enfermedades en la economía española, proponemos tratamientos y esperamos que el enfermo siga esos tratamientos y se cure. Y en definitiva, tarde o temprano, seguirá las leyes de la física y como consecuencia el problema será algo presente que habrá que abordar muy probablemente con las recetas que nosotros hemos sugerido. Y eso nos ha pasado y yo, desde luego lo he visto durante bastantes años. Oye, vamos a meternos un poquito en la cuestión de las reformas, ¿no? Porque la gente cuando oye reforma dicen, oh, esto es un recorte, esto le llaman reforma porque a ver qué me van a quitar, ¿no? Vamos a ver, este país ha estado muchos años sin reformas, ¿no? Y aparte, muchos años con gobiernos, digamos, de derecha y de izquierda, pero también de derecha, o sea, quiero decir, ¿no? Sin reformas, ¿no? Esas reformas que no se han hecho, pues no se han podido, como consecuencia de no hacerlas, no se han podido corregir las grandes debilidades, también tiene grandes fortalezas de la economía española, que por simplificar, que sería siempre el paro, un paro que siempre es la media, el doble de la media de la Unión Europea, cosas de este tipo, ¿verdad? El paro juvenil, que ha llegado a ser el 40%, ahora no llega al 30%, ¿no? En fin, una deuda pública que ahora creo que es el 122 o 23, que es muy alta, de las más altas del mundo, si bien es cierto que nada de lo que estoy diciendo sea exclusivo de España, ¿no? O sea, una deuda muchísimo mayor la tiene Japón, la tiene Italia, Estados Unidos tiene más deuda que España, Singapur, Portugal o Grecia, es decir, no somos únicos. Pero es cierto que la ausencia de reformas ha hecho que esos problemas que están ahí enquistados de la economía española en la macroeconomía siguen ahí y luego llegan cosas y llegan, ¿verdad? Pues llega una pandemia, por ejemplo, o llega una guerra, que son cosas externas que no controlas. Con la pandemia, evidentemente, tienes el tema del turismo, que eso pues, nos ha hecho especialmente daño, pero luego te llega la guerra, ¿no? Y te viene la inflación que estamos teniendo hoy casi ya de 2 dígitos. Y claro, pues estamos otra vez casi en ese profeta o que decías tú físico, ¿no? Dice, oiga, si hubieras usted hecho esas reformas que el círculo lleva no sé cuántos años diciéndolo, pues lo hubiera cogido con una salud, vamos a decir, económica mejor. Por lo tanto, hablemos un poquito de reformas y las más importantes. El otro día te oí explicar en pocas palabras la reforma de las pensiones, que es, digamos, una de las más evidentes, urgentes, Sí. que no es una reforma de derecha ni es una reforma de izquierda, es una reforma que hay que hacer. Hiciste una propuesta y se ha hecho un documento,
pero quizás puedes explicarlo en Sí. pocas palabras porque me pareció estupendo, ¿no? Sí, la reforma de las pensiones es una reforma que tenemos que acometer. Y tenemos que acometerla porque seguimos prácticamente con los mismos parámetros que había en el año 1976, cuando se decide implantar un sistema de reparto como el actual. En el año 1976 la edad de jubilación era de 65 años, prácticamente la misma que hay ahora, y la esperanza de vida era de 75 años. Es decir, que una persona cuando se jubilaba tenía una esperanza de vivir 10 años más. En el momento actual la esperanza de vida supera los 85 años y como consecuencia las recetas, los parámetros y las fórmulas que utilizábamos en el año 76 no se pueden utilizar hoy. Y no es una reforma de signo político las que estamos proponiendo. Precisamente es antipolítica, porque lo que estamos haciendo es calcular de forma matemática cuál sería la edad a la que nos tendríamos que jubilar para que el sistema estuviera equilibrado. Y fíjate que lo que proponemos es una edad para la cual la pensión de jubilación sería la misma que se obtiene ahora, pero sin desequilibrio económico. Decimos, para que podamos cobrar la misma pensión que se está cobrando ahora en el momento de la jubilación, en lugar de trabajar hasta los 65 o hasta los 68 años, como propone la norma, habría que trabajar de media hasta los 70. Pero queremos que el ciudadano tenga capacidad para decidir, que sea el que decida cuándo se jubila y con qué pensión. Y para esto, la esperanza de vida y los cálculos matemáticos y la adopción de un sistema radicalmente diferente al que tenemos ahora, que es el sistema de cuentas nacionales, que es un sistema que lleva funcionando muchos años tanto en Italia como en Suecia. Este sistema lo que hace es calcular el conjunto de aportaciones que cada ciudadano ha hecho y permitirle jubilarse con una pensión lógicamente diferente en el momento en que él lo considere oportuno. De tal manera que un ciudadano, si se jubila a los 70, obtendría la misma pensión que está recibiendo ahora. Si se jubila a los 68, tendría que recibir una pensión un 15% inferior. Pero si se jubila a los 72, tendría una pensión un 20% superior. Lo que estamos diciendo es que el ciudadano elija, que tenga la información necesaria, que tome sus propias decisiones y que no tenga que esperar a que un político le venda una situación por la cual si se jubila 6 meses más tarde va a recibir un complemento, una cantidad en metálico. Mire usted, las pensiones, a pesar de ser pensiones como las que tenemos, es decir, pensiones distributivas, las pensiones tenemos que gestionarlas nosotros mismos. Somos mayores de edad, necesitamos información y queremos tomar decisiones sobre cuándo nos jubilamos para obtener la pensión que necesitemos. Dicho esto, yo creo que el Estado, una vez que ponga este sistema en marcha y como consecuencia deje en manos de los ciudadanos las decisiones, lo que sí debería es habilitar un sistema de pensiones de mínimos o de pensiones de complementos, porque habrá personas que no puedan retrasar tanto la edad de su jubilación, que hayan tenido una vida laboral dura en el campo, en el mar, y como consecuencia esas personas necesiten un complemento. Desde nuestra visión liberal, ese entendemos que debe ser el objetivo del Estado, la misión del Estado, ayudar a aquellos que lo necesitan, pero no hacer política con las pensiones que hemos venido pagando, con las contribuciones que hemos venido pagando todos los ciudadanos. A mí me parece esta reforma de las pensiones, esta propuesta del círculo, eh, casi como lo decía yo, del profeta, ¿no? O sea que por ahí tendrán que ir las cosas si quieres que algún día esto funcione, ¿no? Y luego además te decía primero, la propuesta me parece muy interesante, ¿no? Incentivar, ¿no? Incentivar ese Sí. 72 años, o sea, libremente decidir, oye, que es que me voy a quedar con un 120%, ¿no? Y desincentivar el adelantar, ¿no? Pero yo decido, ¿no? Claro. Con mi dinero, con mis aportaciones, ¿no? Me parece muy interesante. Y luego también te ponía este ejemplo, aparte de porque la propuesta merece la pena que la hayas explicado, porque es una reforma, la gran reforma o la más urgente, a mi entender, o una de las más urgentes, que, sin duda, porque
Oye, aquí no estamos diciendo que haya ningún ajuste, ningún recorte. Oiga, no, no, Nada. si aquí no estamos diciendo que usted va a recibir menos pensión, simplemente que se tiene que jubilar más tarde porque también su esperanza de vida es mucho mayor. Oye, referente a otra gran reforma, esta reforma laboral última, ¿es una contrarreforma o qué dirías tú? La reforma laboral, esta reforma laboral última, no es realmente una reforma laboral, es una pequeña contrarreforma. Es una pequeña contrarreforma de la ley de mercado de trabajo que teníamos con anterioridad. Y además no es la reforma laboral que necesita España, es una reforma laboral o una pequeña contrarreforma que va a provocar el efecto contrario que se persigue. Va a aumentar la inflexibilidad en el mundo de la empresa, fundamentalmente por razón de que se ha privado a una empresa y a sus trabajadores, con sus representantes legítimamente elegidos, de la posibilidad de negociar sus condiciones, incluidas las salariales, en mejor beneficio de ellos mismos y de la propia empresa. Ahora resulta que esa negociación ya no se puede hacer a nivel de empresa y hay que hacerla a nivel sectorial, y además no negocia el empresario con sus trabajadores, negocia el presidente de la COE con los líderes sindicales, con lo cual es un paso atrás en la flexibilidad y como consecuencia, si empresas medianas o pequeñas no tienen capacidad para negociar sus propias condiciones laborales, pues esto, inflexibilidad, traerá consigo probablemente más desempleo. Pero además la solución que esta reforma propone para acabar con la temporalidad, que es una lacra en el mundo del trabajo, probablemente también provoque una situación contraria a la que se pretende conseguir, que es precariedad laboral. ¿Y por qué digo esto? Porque la reforma de los contratos laborales para reducir la temporalidad se basa en la prohibición y no en el incentivo. Actualmente, una de las razones por las cuales el mercado laboral español tiene tanta temporalidad es porque en una situación de incertidumbre, el empresario que no tiene la seguridad de poder contratar a un trabajador de forma indefinida, lo hace de forma temporal. Pero, sin embargo, crea empleo. Si nosotros prohibimos la contratación temporal, por ejemplo, de una persona en un periodo de 18 meses o de 24 meses, es posible que algunos contratos no se celebren. Y los que se celebren, si se celebran en una empresa con una cierta incertidumbre, van a ser contratos de un año y al no poder prorrogarse habrá que rescindirlos y contratar a otra persona. Eso va a perjudicar al trabajador, va a perjudicar al empresario y, en definitiva, con la prohibición no conseguimos solucionar el problema. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? Nosotros estamos haciendo una propuesta valiente que creo que bien explicada podría ser aceptada por todo el mundo, que es equiparar los costes de despido del contrato parcial con el contrato indefinido, es decir, del contrato temporal con el contrato indefinido. El contrato indefinido en este momento, cuando se resuelve por razones causales, tiene un coste de indemnización de 20 días por año. Y el contrato temporal, que se resuelve a su finalización, tiene una indemnización de 12 días por año. Lo que proponemos es que sea 16 común para los dos contratos, lo cual hace que sea absolutamente indiferente celebrar un contrato temporal o indefinido, salvo que el contrato deba ser temporal porque el motivo de la contratación no sea permanente en el tiempo, sea indefinido. Entonces, en ese sentido, con este esquema, en el cambio, en el esquema contractual de nuestro mercado laboral, acabamos con toda la temporalidad originada por el miedo a tener que asumir costes inasumibles en situación de incertidumbre. Incentivamos la contratación indefinida y no proponemos o no supone esto ningún perjuicio absolutamente para nadie. Si además complementamos esto con la mochila austríaca, la persona que no pueda continuar ejerciendo su trabajo irá acumulando, si no quiere utilizarla, una indemnización que podrá utilizar más adelante, que podrá utilizar para su formación personal o que si a lo largo de su vida laboral nunca utiliza, como es el caso de la mayor parte de los empleados, podrá incorporar a su plan de jubilación. Creemos que es una propuesta valiente y sensata. Sí, fíjate que, porque
o sea, nosotros como empresarios tenemos el deber también de mirar y de ser críticos con nosotros mismos. Y no cabe duda que en España hay un abuso con la Sí. temporalidad. Hay un abuso, ¿no? Entonces, cuando ves empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas que no dan abasto, ¿no? O sea, estoy viendo ahora el sector de la construcción en determinados sitios, ¿no? que tienen trabajo que no son capaces, y resulta que despiden a un trabajador un viernes y el lunes lo contratan. A mí me produce repugnancia. No Entonces tiene es un sentido. tema, es un tema que es un abuso del empresario, y eso hay que cortarlo. Y esta propuesta de ir a los 16 días para todos los contratos, pues me parece una cosa razonable y valiente, porque lo que está claro es que hay que acabar con la temporalidad, ¿no? Aparte que, no sé, yo como empresario que nunca he hecho eso, es que ni me lo he planteado, entra alguien, pues contrato indefinido, 6 meses de prueba, oiga, porque me puedo equivocar Sí. yo en la selección de esa persona o esa persona en la selección de la empresa, ¿no? Tenemos un periodo para pensarlo, ¿no? Y lo demás, pues a no ser que la propia naturaleza, ¿verdad? Si estás hablando de un hotel de verano, bueno, pues que lo abres 3 meses, ¿no? Pero aparte de eso, pues lo demás pues tienen que ser contratos indefinidos, y en ese sentido la propuesta de los 16 días me parece muy bien. Oye, ya por no decir nada sobre estas últimas medidas que está proponiendo el presidente de gobierno, en donde me imagino que la parte de Podemos del gobierno le ha colado algo que a mí me parece inaudito, ¿no? Que es no despedir, está prohibido despedir en las empresas, ¿no? Lo que subyace detrás de alguien que en el BOE escribe y no se puede despedir trabajadores, subyace la idea de que hay un empresario que hay que pararle los pies, porque a la que te despistas un poco, echa a la gente porque sí. Y entonces esa mala acción, casi diría ética, hay que pararla. Ustedes deben ser buenos y no despedir. Claro, esto, oye, me parece tremendo, ¿no? O sea, me parece tremendo primero porque me imagino que es de donde viene esto de la parte de Podemos, de la parte, digamos, de la extrema izquierda, ¿no? Y yo diría, no sé, Manuel, ¿qué te parece, no? Eh, Pero gente, déjame una reflexión súper sí. rápida, ¿no? Gente que, bueno, entiendo que 2 ministros que se sientan en el Consejo de Ministros son del Partido Comunista. Hombre, yo diría, oiga, por un poquito de consideración, cuando se hable de economía, que los comunistas se queden callados, por consideración al sentido común, porque todas sus recetas económicas, ¿verdad?, han fracasado en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento de la historia. Por lo tanto, mire usted, de cuando hablen de eso, porque hablen los que saben, los que tal, ¿no? Entonces, esto de no despedir me parece, Sí. oye, sinceramente, me parece escandaloso. Yo no soy extremista, pero es que me parece una cosa Sí, inaceptable. ¿Qué te pero parece? yo creo que tenemos que hablar de las cosas con naturalidad, y esto es un disparate, y hay que decir que es un disparate. ¿Por qué? Dentro de la población activa española, el 85% de los empleos los crea el sector privado, solamente un 15% de los empleos los crea el sector público. Y el problema de adoptar una medida de este tipo, por supuesto en el sector privado, porque esto no afecta al sector público, es el efecto contrario del que se pretende conseguir. Si yo no estoy de acuerdo con que una empresa despida porque tiene la necesidad de hacerlo para poder sobrevivir o para poder seguir desarrollando su propia actividad, lo voy a prohibir. Pues lo que hace el sector privado es, si usted me prohíbe despedir, yo lo que voy a hacer es no contratar. Y como Claro, consecuencia, lo que acabamos generando es desempleo. No durante unos meses de aquellos que no pierden su puesto de trabajo, pero sí no contratamos a nadie, porque la incertidumbre que supone contratar sin poder despedir es absolutamente inasumible. Con lo cual el efecto es el contrario del que se pretende conseguir.
El planteamiento es ideológico, es poco, como tú muy bien decías, económico, es decir, cualquiera que tenga unas nociones básicas de economía entiende que esto no se debe hacer y como consecuencia vamos a sufrir entre todos el efecto de tomar decisiones poco coherentes, poco estructuradas y poco útiles. Yo no sé tú, pero Manuel, yo los peores momentos de mi vida empresarial han sido cuando he tenido que echar a gente. Afortunadamente, afortunadamente solamente me tocó una vez en una empresa que no estuve mucho tiempo, estuve solo 2 años y lo pasé fatal, ¿no? En cambio, qué bonito es cuando haces una entrevista a alguien, ¿no? Y al cabo de una semana le llamas y le dices, oye, ¿cuándo puedes empezar, no? O sea, ¿no te pasa a ti lo mismo? Es durísimo, ¿no? Claro, claro. Deshacerte de alguien, ¿no? En primer lugar, el empresario lo que quiere es que su empresa crezca, que cree riqueza, que venda sus productos o sus servicios y pretende, con una buena estrategia, ser cada vez más grande, penetrar en más mercados, dar mejor servicio, dar mejor producto. Y ese que es el objetivo fundamental, hacerlo mejor y ser más grande, implica necesariamente la contratación de personas. Solamente cuando las circunstancias de crisis, y a mí también, como tú dices, me ha tocado vivirlo, en el año 2009, cuando realmente la situación era absolutamente crítica, un empresario, yo en aquel momento presidía una pequeña empresa de 50 empleados, y nos teníamos que plantear despedir a la mitad para poder sobrevivir. Esa era la razón, poder sobrevivir. Y además eso lo tienes que hacer dando ejemplo. Yo recuerdo que me bajé el sueldo en aquella ocasión a la mitad. ¿Por qué? Pues porque hay que dar ejemplo a todo el mundo. Si tenemos que prescindir de alguna persona y todos los empleados tienen que rebajarse en cierta medida el sueldo, el primer ejecutivo tiene que dar ejemplo y tiene que colocarse muy por debajo de lo previsible. Y como consecuencia, y la gente está pensando, podría pensar, no, pero usted tenía un sueldo muy alto y se lo rebajó a la mitad y seguía siendo muy alto. Pues no tenía un sueldo muy alto y mi sueldo quedó por debajo de la media de los salarios de la compañía. Pero tenía que dar ejemplo. Y coincido contigo, crear empleo es maravilloso. El decirle a una persona, te llamo para decirte que has sido contratado, es una de las satisfacciones más grandes que uno puede experimentar. Y tener Absolutamente. que despedir a alguien es un trago enormemente amargo. A nadie le gusta. Y solamente lo hacemos porque no queda más remedio. Porque despedir a algunas personas es la única manera de salvar el empleo de otras. Sí, sí, la verdad es que hemos vivido experiencias parecidas y por eso, claro, por eso quien hace toma este tipo de medidas de no despedir a nadie, hay que saber de esto. O sea, hay que estar en una empresa, hay que tener una empresa, o haberla tenido, tener una experiencia y entonces puedes opinar, ¿verdad? Opinar sin saber. Esto es peligroso. Hoy se nos está yendo el tiempo. Yo ya me lo imaginaba que íbamos a empezar a hablar y íbamos a hablar de muchas cosas. Se me queda en el tintero una cosa que es fundamental, pero que no tenemos mucho tiempo, que es la reforma de la educación, ¿verdad? La educación, sobre todo la universitaria, en los rankings pues estamos muy mal y, en fin, y además aquí en Consejo de Regeneración hay mucha gente de la academia, pero no tenemos tiempo para más. Pero sí te quiero preguntar algo que pregunto a todas las personas con las que hablo, ¿no? Que ahora ya son más de 40 y pico. Manuel, ¿qué te gustaría? ¿Cuál es tu sueño para España? Un sueño más o menos realista para el medio corto plazo. ¿Qué te gustaría ver en España que ahora no ves? Mira, yo muchas veces cuando pienso en el futuro de nuestro querido país, pienso en mis hijos. Y lo que pienso es qué podemos hacer, qué puede hacer nuestra generación para ofrecer a nuestros hijos un futuro mejor. Y nuestros hijos hoy tienen educación, pero no tienen formación para el empleo. Como tú muy bien decías, la educación es una gran asignatura pendiente. Pero lo que tenemos pendiente en este país es capacitar a nuestros jóvenes para el empleo, que estén formados para poder trabajar. Luego, además de darles formación para el empleo, tenemos que darles estabilidad en el trabajo, que no tengan que recurrir permanentemente a trabajos temporales, que puedan tener un trabajo digno, que puedan comprarse una vivienda, que puedan comenzar a desarrollar su proyecto de vida, que no tengan que pagar los impuestos
que generará la deuda que nosotros no hemos pagado. Que puedan planificar su jubilación, que puedan decidir cuándo se van a jubilar y que desarrollen su vida en libertad con unos impuestos moderados que los haga libres y no esclavos de un sistema del que van a obtener pocos beneficios. Por eso te decía que cuando pienso en el futuro de nuestro país, pienso en el futuro de mis hijos, no específicamente de mis hijos, de todos los hijos de nuestra generación. Y lo que espero es que nuestra generación sea capaz de ofrecerles ese futuro mejor. Espléndida respuesta. Manuel, espléndida respuesta. Como siempre te digo, respondes y siempre que te he oído hablar, siempre comunicas de una manera como un ingeniero. Lo dices todo y muy claro. Habrá gente que no le gustará lo que has dicho, pero no habrá nadie que no te haya entendido, ¿no? Y como siempre, pues pensando en el bien común. Querido Manuel, como digo, se nos ha ido el tiempo, eso es que teníamos muchas cosas que decir y nos hubiéramos pegado media hora más. Pero bueno, te despido aquí. Muchas gracias por participar en esta charla de consenso y regeneración, donde por cierto hay 4 presidentes del Círculo de Empresarios. En fin, hay gente de todas las profesiones, de la cátedra, y además somos transversales. Ya sabes que todas las organizaciones dicen, sí, y somos transversales. Luego ves la lista y son todos de derecha, otros de izquierda. No, yo ahí fui, cogía uno de un sitio, otro de otro, uno centro, otro izquierda, ahí fui matemáticamente bien dirigido. Bueno, pero a lo que voy. Muchas gracias, Manuel. Encantado de haber charlado contigo, siempre es un placer y hasta otra. Gracias, Joaquín, ha sido un verdadero placer y os animo a que continuéis con este tipo de encuentros y de charlas que creo que son muy útiles para el conjunto de la sociedad. Un abrazo. Un abrazo, Manuel. Adiós, Manuel.